que he titulado Poder y Propósito. Repítalo conmigo. Poder y propósito. Vamos, dígalo fuerte. Poder y propósito. Mire, el plan y el propósito de Dios, ese plan que Él ha marcado desde antes de la fundación del mundo, siempre va a contar con el poder y con los milagros de Dios. Siempre. Cuando una persona está encaminada en el plan y en el propósito de Dios, en ese plan y en ese propósito, usted debe saber que milagros van a suceder a favor de aquellos que están caminando en esa dirección. Si usted dice, pastor, pero yo no estoy viendo que Dios intervenga, que Dios haga, que Dios muestre su poder, como usted lo dice, tal vez usted tiene que esta mañana analizar su camino y ver si tal vez usted realmente está en el propósito de Dios o está siguiendo su propio plan, está siguiendo sus propias metas, sus propios objetivos, que estos no necesariamente tienen que ser malos, pero no tienen relación con lo que Dios quiere hacer en esta tierra. ¿Está conmigo acá? Tal vez usted dice, yo tengo estos planes, pastor, y son loables, son buenos. Quiero sacar una profesión, quiero tener una familia, quiero tener mis hijos, conocer mis nietos, quiero dejarle una herencia a mis hijos. Todo eso no es malo, pero si usted no está viendo a Dios interviniendo en su vida para que eso se lleve a cabo, lo más seguro es que solo es un deseo que ha nacido en su corazón, pero que no tiene relación con lo que Dios quiere hacer contigo mientras tú estás en esta tierra. Una evidencia de que tú estás por el camino correcto en el plan y el propósito de Dios es que tú ves a Dios intervenir de manera milagrosa en cada etapa de tu vida. Amén. El domingo pasado dije, si tú estás enfrentando la vida en tu fuerza y tu capacidad sin ver a Dios intervenir, tú no necesitas ser cristiano. Tú puedes seguir tu vida sin necesidad de creer en el Señor. Pero si tú has venido a la fe en el Señor, tú tienes que esperar que Dios intervenga de manera milagrosa en aquello que tú estás trabajando, en aquello que tú estás consagrando tu vida. Tú tienes que ver milagros y ver el poder de Dios en tu matrimonio, sustentando tu familia, cambiando tu vida, estableciendo nuevos hábitos, uniendo ese matrimonio, dándole fuerzas en medio de la crisis, poniendo amor. Tú tienes que ver a Dios obrando allí en el trabajo, haciendo conexiones divinas, poniéndote gracias sobre tu vida. No podemos nosotros vivir la vida en el Señor sin esperar de que Él intervenga con su poder milagroso. Si tú no estás viendo a Dios intervenir de manera milagrosa en tu vida, lo más seguro es que tú estás siguiendo tu propio camino, pero no estás siguiendo el plan y el propósito de Dios para tu vida. ¿Está conmigo acá? Pregunto, ¿cuál fue la última vez que tú dices, Dios hizo esto en mi vida? Fue Dios. No hay otra forma que yo pueda explicar esto. Dios intervino, Dios me ayudó, Dios me habló, Dios me guió, Dios me dio la palabra. Si tú no estás viendo a Dios intervenir en tu vida, lo más seguro es que estás yendo en camino equivocado. Hermano, los milagros no son simplemente una respuesta a una necesidad apremiante del creyente. Sucedió esto y yo tengo que clamar a un milagro. No son parte de un menú celestial para todo creyente. No es que yo puedo ir delante del Señor y decir, a ver qué necesito hoy, a ver qué hay en el menú. Quiero un milagro de sanidad. Los milagros no están sujetos a la necesidad del hombre. Los milagros y el poder de Dios son parte de un plan divino orquestado antes de la fundación del mundo, que van a suceder en tu vida de acuerdo al plan de Dios. No responde a una necesidad mía, sino que son parte de un plan de Dios, y que si yo estoy encaminado en ese plan, esos milagros van a suceder en mi vida. ¿Está conmigo? No es que yo con mi oración le doblo el brazo a Dios para que algo suceda, sino que yo con mi oración me alineo con el propósito de Dios
y los milagros suceden de acuerdo a su plan y de acuerdo a su propósito. Amén. Entonces, resumo, si nosotros estamos caminando en el plan y el propósito de Dios, los milagros que ya Él planificó para mi vida van a acontecer. Pero si yo estoy siguiendo mi propio plan, lo más seguro es que solo reciba el fruto de mi esfuerzo, de mi capacidad, de mi inteligencia, pero no vea a Dios obrar en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios no va a trabajar a favor tuyo por algo que Él no aprueba. Él no va a trabajar por tuyo por algo que Él no aprueba. Él va a intervenir por algo que aprueba y bendice. Diga conmigo, poder. Dígalo fuerte, poder y propósito. Amén. Mire lo que dice en 1 de Juan 5:14, justamente es lo que la Biblia dice. 1 de Juan 5:14. A ver, leámoslo fuerte conmigo. Tenemos, dice, confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad. ¿Conforme a qué cosa? A su voluntad. ¿Qué pasa si pedimos algo conforme a su voluntad? Él nos oye. Él nos oye. Dios va a responder tu oración por un milagro. Dios va a responder tu oración por una intervención divina. Sí. Pero ¿qué tiene que pasar con esa oración? Tiene que ser conforme a su voluntad. Otro pasaje, vaya conmigo, Santiago 4:3. A ver, para aquellos que están orando y no escuchan, no reciben respuesta. ¿Qué dice? Piden y no reciben porque piden con... Vamos, léalo fuerte. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. ¿Por qué no recibimos? Porque pedimos para malos propósitos. Pero si yo pidiera para el propósito correcto, yo recibiría de parte del Señor aquello que yo estoy pidiendo. Nosotros tenemos que saber que siempre que me mantenga unido al plan y al propósito de Dios, Dios va a intervenir en nuestras vidas de manera milagrosa. Él lo va a hacer. El poder y los milagros de Dios son una realidad, pero no solo aquel que cree, sino para aquel que decide vivir en su perfecta voluntad. ¿Cuántos aquí creen que Dios es un Dios de milagros? Amén. ¿Cuántos creen que Dios hace lo imposible? Amén. ¿Cuántos han cantado esa canción, Dios de lo imposible? Amén. ¿Lo cantó? ¿Ha visto milagros? ¿Los está viendo? No solamente basta con creer que Dios puede hacerlo, sino que yo tengo que decidir alinearme con la voluntad y el propósito de Dios. Y cuando yo empiezo a caminar por ese camino que Él ha marcado para mi vida, los milagros suceden. Los milagros suceden. Las señales van a suceder. Miren, ejemplos tenemos varios en la Biblia. Siempre que el pueblo de Israel estaba caminando hacia la tierra prometida, ¿qué le acompañaron a este pueblo? Milagros. Pero ¿hacia dónde se dirigían ellos? A la tierra prometida, donde Dios les había dicho que tenían que llegar. Siempre que se mantuvieron en esa dirección hubo milagros. ¿En Egipto hubo milagros? Sí. ¿En el desierto hubieron milagros? Sí. ¿En la conquista hubieron milagros? Sí. Jesús, mientras se mantuvo en la voluntad y el propósito de Dios, hubieron milagros en la vida y ministerio de Jesús. Mientras Él se mantenía caminando hacia la cruz, los milagros le acompañaban. Su nacimiento fue un milagro. Su ministerio había milagros. Su muerte y resurrección es un milagro. Toda la vida de Jesús es un milagro. Y Él dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, ni siquiera digo una sola palabra por mi propia cuenta. Yo hago y digo lo que el Padre quiere que hable y diga. ¿Por qué en la vida de Jesús había milagros? Porque Él se mantuvo siempre en la voluntad y el propósito de Dios. Pregunto, ¿en la iglesia de los apóstoles hubieron señales y milagros? ¿Sí? ¿Hubieron o no hubieron? Hubieron muchos, ¿sí o no? Y pregunto, ¿qué les mandó a hacer el Señor Jesús a la iglesia de los apóstoles? Vayan
y predique el Evangelio a toda criatura. Y mientras ellos hacían eso, los milagros les seguían. O sea, siempre que alguien se alinea con el propósito del plan de Dios, puede esperar y debe estar expectante de que los milagros sucedan a su favor. Y la iglesia sabía eso. La iglesia de los apóstoles sabía que siempre que ellos estaban parados en la voluntad de Dios, ellos podían orar confiadamente que sucedan milagros y señales. Miren, en el libro de Hechos 4, 29, 30. Miren lo que dice, a ver, léalo conmigo. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con de nuevo hable tu palabra. ¿Están obedeciendo? ¿Están en la voluntad de Dios? Sí. Predicar la palabra. ¿Qué viene en respuesta a eso? Léalo conmigo. Mientras extiendes tu mano para que se hagan, ¿qué cosa? Sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Querida iglesia, la ecuación es simple. Si yo estoy en la voluntad y el propósito de Dios, yo puedo esperar que Dios extienda su mano a mi favor, no para que se haga mi voluntad, sino para que su propósito se cumpla. Amén. Amén. Si yo me alineo con el plan y la voluntad y el propósito de Dios, yo puedo estar expectante. Algo va a suceder a favor mío. Algo va a suceder en mi familia, algo va a suceder en mi trabajo, en mi negocio, en la profesión, en mi ministerio, en el llamado. Dios va a intervenir, Dios va a obrar. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios siempre va a venir respaldado por el poder de Dios. Amén. Poder y propósito siempre van de la mano. Poder y propósito nunca se separan. Poder y propósito es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, porque su nombre tiene que ser glorificado aquí en la tierra. A través de su iglesia. Usted puede ver milagros en este tiempo. Lo único que tiene que hacer y tiene que procurar con toda su fuerza es decir: me voy a parar en la voluntad de Dios. Voy a vivir en el propósito de Dios. Y usted hace eso y ore con fe que las cosas van a suceder. Pero usted tiene que saber de que está en la voluntad de Dios, que está en el propósito de Dios. Mucha gente hoy día no ve milagros porque están viviendo para cualquier otra cosa menos para el propósito de Dios. La gente hoy día vive para sus placeres. Hay gente que vive y trabaja toda la semana, todo el mes para darse un tiempo de relax, un tiempo de placer. Estar gente entregada a los vicios, a las drogas, al alcohol, al sexo. Hay gente que solamente está viviendo para ser feliz y para tener placer. Mucha gente vive de esa manera, solamente buscar eso. Miles, millones de personas viven sin propósito, viven con el sentido de ser felices. ¿Qué buscar en la vida? Quiero ser feliz. Quiero buscar la vida, quiero tener placer, quiero una vida cómoda, quiero vivir bien, quiero disfrutar la vida. ¿Y está malo disfrutar la vida? No, pero ese no es el propósito de Dios para tu vida. ¿Cuándo vos te vas a sentir pleno y realizado en esta vida? No cuando tengas más cosas para disfrutar, sino cuando vivas para obedecer a Dios. Amén. Amén. ¿Está conmigo acá? Amén. La obediencia a Dios no siempre produce placer y felicidad, pero produce satisfacción en el alma sabiendo de que estás parado en la voluntad de Dios. Amén. ¿No la agarró todavía? Amén. Dígame, ¿qué de placentero hay en morir en una cruz? ¿Qué felicidad se puede encontrar en ser clavado en un madero? Ninguna. Pero el Señor estaba satisfecho en hacer la voluntad de Dios. Cuando vinieron los discípulos y le dijeron: ya has comido, ¿qué dijo él? Mi comida es hacer la voluntad del Padre. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Mi satisfacción. Ustedes se deleitan en la comida, pero para mí mi satisfacción, mi placer es hacer la voluntad del Padre. Querido hermano, nada en este mundo te va a dar la satisfacción de obedecer a Dios. Nada en este mundo. Amén. Nada. Ni la comida, ni la bebida, ni la gente, ni la persona que más te ama, ni siquiera tus hijos. Ni siquiera tus hijos te van a dar la satisfacción de obedecer a Dios. Amén. Cuando tú obedeces a Dios,
tú te sientes pleno y realizado, aunque te encuentres en una cruz clavado. Amén. Amén. ¿Está conmigo o no? Amén. Cuando tú te decides obedecer a Dios, te puedes encontrar solo en una cruz y aún así sentirte pleno y decir, he acabado, lo terminé, lo hice. Aunque te quedes solo en una cruz, pero por cuanto obedeciste a Dios, te sientes realizado. Lo hiciste, lo lograste, viviste para algo mucho más grande que tus propios deseos. Viviste por algo mucho más grande que tus propias pasiones. ¿Alguien está conmigo acá? Amén. Viviste por algo mucho más grande. Y hay gente que vive para ser feliz, para sus pasiones y sus deseos. Pena por ello. Usted y yo vivamos para hacer la voluntad de Dios. Amén. Y hay otra gente que vive, que de repente es más idealista y vive con un sentido de autorrealización. Voy a terminar mi carrera, voy a poner un negocio, voy a casarme, voy a tener hijos, quiero conocer a mis nietos, quiero dejarle una herencia a mis hijos, voy a trabajar para que mis hijos no sufran y puedan vivir lo que yo no viví. Hay gente que tiene un sentido de realización y escuche, eso no está mal, pero ese no es el propósito de Dios. Eso no está mal, pero no es el propósito de Dios para tu vida. Dios no te trajo a este mundo simplemente para que tú te sientas realizado en logros y metas. Dios te trajo a este mundo para que tú vivas en sus propósitos y en su plan y en su voluntad. Y ahora hay otro grupo de personas que no viven el propósito de Dios. ¿Saben por qué? Porque vive con miedos, con temores. Y eso lo lleva a una vida de límite, de frustración, de amargura. Y vive amargado y su vida se trata de hacerle la vida, fastidiarle la vida a otro. Lo que tiene quiere chimparlo a otro. Y hay gente que vive amargada, que vive con un sentir de dar lástima a las personas. Mucha gente vive así. Y está lejos del propósito de Dios. Pero, ¿por qué le hablo de esto? ¿Por qué le hablo de cómo la gente vive con otro propósito? Porque, bueno, pena por ello. Pero lo triste es que muchos cristianos viven con eso mismo. Muchos cristianos viven, quieren que Dios venga y cumpla sus sueños. No vienen pensando y diciendo, Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? Sino que cuando llegan a la iglesia, quieren que Dios cumpla los sueños suyos. Señor, yo quería alcanzar una carrera. Señor, ayúdame a alcanzar mi carrera. Yo quería tener una familia. Señor, ayúdame a encontrar un buen marido, una buena mujer. Señor, yo quería tener hijos. Señor, Señor, una casa. Y vienen a la iglesia y vienen al Señor para que Él, no para alinearse con su plan y su propósito, sino para que Dios se alinee con su plan de Él y Dios intervenga en cumplir su propósito suyo. De eso no se trata vivir el propósito de Dios para tu vida. Dios no es el genio de la lámpara en el cual nosotros decimos, yo creo en el genio de la lámpara que me conceda mi deseo. No. No te equivoques. Si tú estás viniendo a la iglesia pensando que Dios va a cumplir tu sueño, déjame decirte, estás en el lugar equivocado. Dios no cumple el sueño de nadie. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Él ha diseñado todo para la salvación de las almas. Nosotros nos unimos al sueño de Dios. No es que Dios viene a cumplir el sueño que nosotros tenemos en este mundo. Si vos estás aquí pensando de que Dios te va a realizar tu sueño en realidad, olvídate, estás en el lugar equivocado. Pastor, estoy aquí para que ore y para que Dios haga esto. Dios lo puede hacer. Y yo te vengo diciendo, Dios hace milagros, pero esos milagros no son parte de un menú celestial para todo creyente. Cada milagro y cada señal y todo lo que Dios va a hacer de manera milagrosa está sujeto a un plan divino. Amén. Hay un plan que Dios está llevando a cabo. Y para que esos milagros sucedan en mi vida, yo tengo que alinearme con su voluntad. Amén. Yo tengo que alinearme con su plan. Yo tengo que alinearme con su propósito. ¿Cuál es mi parte en lo que Dios está haciendo en este tiempo y en esta generación?
¿Cuál es su parte? Y si vos te alineas con eso, mira, Dios va a hacer lo que nunca te imaginaste. Lo que los hombres no pueden hacer, lo que tus recursos no puedes hacer, lo que tu capacidad no puedes hacer, lo que tu inteligencia no puedes hacer, tú lo vas a hacer porque Dios lo va a obrar de manera milagrosa, pero no respondiendo a un sueño egoísta, sino respondiendo a un plan divino. Amén. Entonces, ¿quieres que Dios haga milagros en tu vida? ¿Cuántos anhelan que Dios haga milagros en su vida? ¿Nadie más? ¿Tampoquito? De verdad, ¿cuántos aquí dicen, pastor, yo estoy esperando que Dios intervenga en mi vida? Haga algo maravilloso. Yo quiero. La ecuación es simple. Sigues tu propio camino, continúa con tu propia fuerza. Decide hoy alinearte con el propósito y la voluntad de Dios y ve cómo Dios empieza a obrar a tu favor. La ecuación es simple. Son dos caminos. Escoge uno. Vas a seguir tus planes, tus metas, tus sueños, tus anhelos, tus pasiones. Vaya, pero siga con su propia fuerza. No espere que Dios apruebe lo que vos estás planeando para eso. Pero si vos decidís hoy y decir, yo me voy a alinear con la voluntad de Dios, yo me voy a alinear con el propósito de Dios, renuncio a todo esto y decido encaminarme en lo que Dios quiere para mi vida. Prepárate, Dios va a empezar a obrar milagros, señales y prodigios. Así como la iglesia avanzaba militante en el propósito de Dios y la mano de Dios se extendía obrando en medio de la iglesia, así también en este tiempo, cuando tú empiezas a caminar en el plan y el propósito de Dios, la mano de Dios se va a extender a tu favor para que su propósito se cumpla. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Pero es fuerte. Fuerte esa palabra. Fuerte. Diga conmigo. Dígalo fuerte conmigo. Milagros y propósito. Milagros y propósito. Siempre van de la mano. Siempre van de la mano. Otra vez. Milagros y propósito. Milagros y propósito. Siempre van juntos. Siempre van juntos. Otra vez. Milagro y propósito. Milagros y propósito. Nunca van separados. Nunca van separados. No puedes tú pedir un milagro a Dios sin pensar que ese milagro tiene que conducirte al propósito de Dios. No. Reitero esta idea porque quiero que vuelvas a casa con esto. No se trata, los milagros no son parte de un menú celestial para todo creyente. No, señores. Los milagros son parte de un plan divino que Dios ha marcado para que su propósito se cumpla. Y cuando yo me alineo con ese plan y ese propósito, los milagros suceden. Amén. Gloria a Dios. Pablo dice que se propuso en el Espíritu ir a Jerusalén, a Macedonia y luego a Roma. Y dice que mientras él mantuvo ese trayecto del Espíritu, dice Dios hacía milagros extraordinarios. Si Pablo hubiera seguido otro camino, Pablo iría solo. Dios seguía su propio camino. ¿Qué camino estás siguiendo? ¿Va Dios delante tuyo? ¿O vas tú delante y quieres que Dios te siga? Vos tenés que escoger el camino correcto y en ese camino los milagros van a suceder. La gente allá afuera está viviendo para su propósito y por lo tanto no ven a Dios obrar en su vida. ¿Y qué dicen ellos? Dios no existe, porque no lo ven obrar, pero es porque siguen su propio camino. Pero si ellos decidieran seguir el camino de Dios, ellos vieran a Dios obrar y confirmaran en su corazón de que Dios es real. ¿Está conmigo? La gente ya sigue su propósito y no ve a Dios obrar. No interviene y dice, Dios no me ayudó, Dios no está... Claro, si seguiste tu propio camino, Dios no va a venir a intervenir en ese camino, Él va a obrar en su propio camino. Si nosotros seguimos el camino de Dios, los milagros van a suceder. La causa por la que hoy día mucha gente no está viendo milagros es porque está viviendo lejos del propósito de Dios. Y eso nos incluye a nosotros como iglesia. Eso nos incluye a nosotros como iglesia. Mucha gente en la iglesia solo conoce a un Dios
que salva, pero no un Dios que hace milagros. Vuelvo a repetir. Hay gran parte de la iglesia que solo conoce a un Jesús salvador, pero no a un Jesús milagroso. ¿Por qué? Porque aceptaron a Jesús para alcanzar la salvación, pero no aceptaron a Jesús para vivir en el propósito de Dios. Simplemente quieren a Jesús para llegar al cielo, pero no quieren a Jesús para vivir en esta tierra en su propósito. Amén. Quiero a Jesús, ¿por qué? Porque no me quiero al infierno. Y esa gente conoce a un Dios de salvación y se van a ir al cielo porque Dios es misericordioso. Pero si tú quieres ver a un Dios de milagro, tú tienes que aceptar a Jesús como un Jesús de propósito. Amén. Amén. Ya no vives para ti, sino que para mí el vivir es Cristo. Y cuando yo vivo de esa manera, los milagros suceden. Gran parte de la iglesia cree que los milagros no son una realidad. ¿Por qué? Porque yo no los veo. Porque no suceden en mi vida. Yo oré por esto y no pasó así. Yo oré por esto otro y no pasó así. Y simplemente tiene un Jesús salvador. A ver, el otro día iba con mi hija. Estábamos de vuelta a casa. Y ella me dice, papá me dice, ¿dónde puedo encontrar un león? Me dice. Me la puso difícil. ¿Dónde podemos ver un león? ¿No? Y apenas pasaba un perro por ahí nomás. Pero ella quería un león. Pregunto, hermano, ¿estaría bien si yo para sacarme la de encima le digo, hija, los leones no existen? ¿Estaría bien? ¿Qué dicen ustedes? ¿Existen o no existen los leones? Pero si yo digo, no existen, está mal, ¿no? ¿Por qué? Existen, son una realidad, solo que no estamos donde ellos viven, donde ellos están. Son una realidad, sino que no estamos donde ellos están. Hermanos, los milagros son una realidad. Si no los ves es porque no estás viviendo en el lugar, en el propósito de Dios, que es donde suceden los milagros. Amén. Los milagros son una realidad, solo que no estás viviendo en el propósito de Dios, que es donde suceden los milagros. Así como los leones existen, pero están en un lugar indicado, los milagros suceden, pero están en un lugar indicado. ¿Cuál es ese lugar? El plan, el propósito y la voluntad de Dios para tu vida. Amén. Los milagros son una realidad y van a suceder. Amén. Amén. Ahora, con esto en mente, quiero que puedas volver a casa con esto en tu corazón. Este tal vez sea el centro del mensaje de esta mañana. Ahora que entiendo que los milagros son una realidad y que esos milagros no están sujetos a la voluntad humana, sino al propósito de Dios. ¿Cómo yo conozco la voluntad de Dios, el propósito de Dios? ¿Cómo yo puedo conocer? ¿Cómo yo puedo alinearme con ese propósito para que los milagros de Dios sean una realidad también en mi vida? ¿Cómo hago eso? Cuando hablo de la voluntad de Dios para nuestras vidas, siempre me viene a memoria las palabras del pastor y maestro David Ormachea, un chileno, un hombre que realmente ha hecho un gran aporte a la iglesia cristiana. Y yo lo escuché a él en una convención en Cochabamba muchos años atrás. Y lo tengo presente porque en medio de una gran multitud, unas 2.000 personas en ese lugar, así como en la Feria de Corpus, están así, unas 2.000 personas. Allá adelante, él en el escenario dijo, hermanos, quiero decirle algo. Y con esto me llamó la atención. Dios no juega a las escondidas, dijo. Yo me quedé mirándole porque Dios jugando a las escondidas. Dios no juega a las escondidas. Él no dice, tengo una voluntad y tengo un propósito para tu vida, pero no te lo voy a mostrar. Dios no hace eso. Dios revela su voluntad y su propósito. Aquí está escrito todo lo que Dios va a hacer con el hombre, de principio a fin. ¿Está el origen del hombre aquí? Sí. ¿Está el comienzo? Sí. ¿Está el final? Sí. ¿Está escrito su plan? Amén. Entonces, ¿por qué dice, Señor, cuál es su voluntad para mí? Dice, aquí está. ¿Cuál es el propósito de Dios? Aquí está.
Señor, ¿qué quiere que haga? Aquí está escrito. Ya está todo, de principio a fin. Antes de lo que nosotros vivimos, hasta después lo que vamos a vivir, ya está escrito. ¿Qué hay que hacer para vivir en el propósito de Dios? Ya está. Ya está escrito todo. Solo hay que conocer. Dios no es alguien que oculta su voluntad. Si alguien se determina a buscar la voluntad, el propósito de Dios a través de la Escritura, meditando en ella, lo va a conocer. Yo estoy seguro que si usted hoy se determina a decir, me voy a poner en campaña, a alinearme con el propósito de Dios, a conocer su voluntad, ya no voy a vivir con mis propósitos de ser feliz, con autorrealización, voy a dejar todo eso a un lado y voy a concentrarme a buscar la voluntad de Dios, el propósito de Dios para mi vida, qué es lo que Él espera de mí en este tiempo, en qué debo trabajar, en qué debo enfocarme, cómo debo llevar adelante mi familia, qué voy a hacer con mis hijos, qué planes Dios tiene para este negocio, o será que no tengo que seguir ese negocio. Si usted empieza a buscar la voluntad y el propósito de Dios, Dios se lo va a revelar. Dios no va a jugar a las escondidas y lo va a tener ahí a un lado para que usted, a ver cómo lo encuentro. No, Dios a la primera dice que el que busca, encuentra. Que el que busca encuentra, el que toca, ¿qué va a pasar? Y al que llama, se le va a abrir. Dios no te va a ocultar lo que tiene para tu vida. El problema, ¿sabe cuál es? Es que nosotros vivimos con tantas voces a nuestro alrededor que ahogamos la voz de Dios que quiere revelarnos su voluntad. Hermanos, aquí nosotros todos tenemos oído espiritual porque hemos nacido de nuevo y tenemos al Espíritu Santo. Pero ¿sabe cuál es el problema por cual no oímos a Dios? ¿Usted oye a Dios? ¿Puede oír a Dios? ¿Qué le dijo esta mañana? ¿Qué le dijo acerca de esta semana? ¿Cuál es la siguiente meta que le debe alcanzar? Si usted no ha oído a Dios, escuche, no es porque usted sea sordo espiritual. Ay, el pastor tal hermano puede oír a Dios. No, hermano, usted también puede oír a Dios. Usted puede conocer su voluntad, pero el problema está en que muchas veces nosotros ahogamos la voz de Dios en medio de muchas voces. Si estas hermanas aquí empiezan a charlar, a ver algo fuerte entre ustedes, a echarle algo, preguntarle cómo le fue. ¿Sí no saben charlar ustedes? En el culto no, pastor. Queridas hermanas, si yo me siento aquí a conversar con ellas, con estas hermanas queridas, les pregunto qué han hecho, cómo están, con la hermana Marilyn, ¿qué hizo esta semana hermana Marilyn? Y podemos charlar, y la hermana allá, la hermana Brígida, intenta decirme algo, yo estoy concentrado charlando acá, y ella habla y habla. ¿Será que yo voy a poder prestar atención a ella si estamos aquí conversando? ¿Cuál es mi primer foco de atención? El más cercano, lo más cercano. Hermano, sobre todo los hombres. Si yo estoy charlando aquí, ¿cómo es tu nombre? Con Josué. Si yo estoy charlando con Josué, hermano, puede ser que a mi lado esté charlando Jackie y Claudia. Yo no sé qué hablan ellas porque yo estoy charlando con Josué. Solamente la mujer puede charlar aquí, ¿verdad? Oye, hermana, los hombres no hacemos eso. Y en lo espiritual es lo mismo. Yo puedo, mire, y usted está charlando todos los días ¿con qué? Está charlando con el trabajo, con los placeres, con los afanes, las preocupaciones, la deuda. Usted está rodeado de muchas voces, cada día están esas voces ahí hablándole y usted vive preocupado que te habla acá, ay que el otro, y vos venís con un montón de voces en la cabeza que cuando Dios te habla, que está ahí a tu lado, está hablándote su voluntad, vos no lo podés oír. ¿Por qué? Porque estás lleno de voces. ¿A quién le ha tocado que se ha encontrado pensando en la deuda? ¿A quién le ha tocado eso? En la preocupación, en la enfermedad, en los temores, en los miedos. ¿Le ha pasado que usted está, después en el día se da cuenta que todo el día estuvo estresado? ¿Le ha pasado? ¿Sabe qué se llama eso? Voces. Voces que te están hablando del trabajo, estás pensando en el trabajo. Yo he escuchado gente que llega a su casa día libre y sigue mandando mensajes para que sigan trabajando los otros. ¿En qué anda pensando esa persona? ¿Cuál es la voz más fuerte en su cabeza? Trabajo, trabajo, trabajo. Gente que habla hijo, hijo, deuda, deuda. Y hay voces que te están ahogando la voz de Dios. Y Jesús está hablándote. Hijo, yo tengo este plan para ti. Hijo, 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 escúchame, hijo. ¡Hey! Brian. ¿Escuchaba? Estaba conversando con Beto ahorita. Estaba en otra.
concentrado y es así, pero hombre, no podemos hacer más. Yo te entiendo, Raya. Nosotros los machotes somos así. Claro, pero eso es una triste realidad en nuestras vidas. Dios quiere revelarte su voluntad, pero vos estás llena de voces. Y Dios está diciendo, y vos lo ves a Dios así. Sí, Dios está conmigo. Quiere decirme algo, pero ¿qué cosa trabajo? ¿Ah? ¿Hay afán? Dime. Y estamos con voces en nuestra cabeza. ¿Cuántos quieren dejar de lado todas esas voces y sentarse a los pies del Señor que le revele su voluntad, que le revele su propósito, que le muestre el camino? Y cuando usted empieza a caminar en esa voluntad, en ese propósito, milagros empiezan a suceder a favor tuyo y puedas decir, ustedes no me sirvieron para nada, ahora estoy con el que todo lo puede. Amén. ¿Cuántos quisieran dejar de lado todas esas voces, callar esas voces? ¿Quiere que le enseñe cómo alejarse de esas voces y acercarse cada día más al Señor? ¿Quiere que le enseñe? ¿Sabe cómo se llaman esos pasos en los que yo renuncio al trabajo? Y no necesariamente tiene que dejar el trabajo, por favor. No voy a decir que mañana me llame, pastor, acabo de renunciar al trabajo. Mi jefe era insoportable, fue palabra de Dios. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que esa voz llamada trabajo se ahogue. Estoy hablando de que esa voz llamada deuda se ahogue. ¿Cuántos quieren ahogar la voz de la deuda? Amén. Y alinearse con la voz de Dios a su propósito. Amén. ¿Cuántos quieren ahogar la voz del temor, Amén. del miedo, de la frustración? ¿Cuántos quieren hacerlo? Amén. ¿Sabe cómo se llama cada paso hacia Jesús? Donde renuncio a esas voces, se llama, escuchen, prioridades. Amén. Siempre que mantengas a Jesús en tu prioridad número uno, te estás alejando de esas voces y estás afinando tu oído a Él. Amén. ¿Cuántos quieren ahogar esas voces? Alejarse, y a medida que te acercas a Jesús, tu oído se afina más y se escucha más claro y más claro y más claro. Y mientras más fuerte Él habla, más fácil se te hace obedecer. Amén. Iglesia, muchas veces nos cuesta obedecer porque no oímos claramente, porque estamos muy lejos de Él. Pero mientras más cerca estamos y más claro lo oímos, más fácil se nos hace alinearnos con su plan y con su propósito. ¿Cómo se llaman esos pasos para alejarnos de las voces? Wow, dígalo fuerte, ¿cómo se llama? A ver, ayúdame a acercarme a Jesús. Dígalo fuerte, ¿cómo me acerco? No, pero dígalo prioridades no. Ustedes me quieren que pase. Ay, güey, esto es juguete. Prioridades, diga. Prioridades. Para la próxima lo intentamos. ¿Qué es una prioridad? Dígame qué es una prioridad. Nos viene a la mente lo que hago primero, ¿sí? Y es correcto. Pero una prioridad no solamente es aquello que hago primero, sino algo que no dejo para mañana. ¿Cómo yo sé que algo es importante en tu vida? Porque vos no lo dejas de hacer por nada. Por nada. Puede ser que en la mañana no tuviste tiempo para orar porque saliste corriendo a dejar a los niños al colegio, saliste corriendo al trabajo, encima de repente tenías que echar agua a ir a las gomas, entonces te atrasaste para llegar al trabajo. Tal vez Dios no sea el primero en la mañana. Ni siquiera al mediodía cuando tienes tiempo porque tuviste que hacer un trabajo extra y saliste. Pero escucha, Dios puede seguir siendo una prioridad cuando tú llegas la noche y dices, pero yo no me acuesto sin tener un tiempo con el Señor. Amén. ¿Me entiendes? Ahí yo sé que Dios es una prioridad. Pero si tú dices, no pude hoy en la mañana y yo estoy cansado, voy a dormir y no quiero leer la Biblia con el Señor porque mañana no va. ¿Eso sabe qué me dice? Eso, Dios no es una prioridad en tu vida.
Y esa actitud de mañana lo hago, pasado lo hago, esa actitud ¿sabes qué hace? Viene el afán y te pone un trabajo así, ay, venga papito, venga para acá, vamos a charlar un rato. Y te dormís afanado, te levantás afanado. Cada vez que vos decís, mañana lo haré, pasado lo haré, ¿sabes? Viene el temor, la frustración. Venga, papito, vamos a charlar. ¿De qué querés que hablemos ahora? ¿Te acordás la otra vez que le echaste pelango? Seguís sufriendo las consecuencias de eso, ¿no ves? Así es la vida, hijito. Échese, llore ahí en su cabecera. Ahí eche. Y cada vez esas voces crecen y crecen más fuerte. Querida iglesia, mantenga las prioridades en orden. Acérquese cada día a Jesús y usted va a poder conocer la voluntad y el propósito de Dios para su vida. ¿Dónde está escrito el propósito y la voluntad de Dios? En su palabra. En su palabra. Ahora quiero que entienda algo. Aquí está escrito el plan y el propósito de Dios para tu vida. ¿Quiere que le lea algunos pasajes que hablan de la voluntad de Dios? ¿Sí? Mire, quiero que lo lea. Vamos, conmigo. Primera Tesalonicenses 4:3. 2, 3. Pues la voluntad de Dios, fuerte, otra vez fuerte, 2, 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. ¿Cuál es uno de los propósitos de Dios para nuestra vida? Nuestra santificación. ¿Y que os apartéis de qué cosa? Fornicación. De fornicación. Hay que apartarse de eso. Primera Pedro 2:15. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Léalo. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué? Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esa es voluntad de Dios, propósito de Dios. Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase Tu voluntad. como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. ¿Por qué les muestro todos estos pasajes? Porque uno puede decir, la voluntad de Dios es que yo sea santo. Amén. Propósito de Dios. La voluntad de Dios es que yo haga el bien y haga callar a los ignorantes. Bien. La voluntad de Dios es que yo traiga el reino de Dios a la tierra, justicia, paz y gozo. Amén. La voluntad de Dios es que yo haga, soy hechura de Dios y haga buenas obras. Dios quiere que haga. Y uno puede empezar a hacer una lista larga, extensa, de todo lo que es la voluntad de Dios y con eso alinearme con el propósito de Dios. Pero escuche, quiero que me entienda algo. La palabra de Dios revela el propósito de Dios para tu vida, pero para que eso se haga carne, para que tú puedas aplicar eso a tu vida, en otras palabras, para que esto se convierta en tu camino hacia el propósito de Dios, tú necesitas cultivar una relación íntima y cercana con el Señor a través de prioridades. En otras palabras, no es suficiente con que tú te sepas la Biblia de memoria. Nunca esta Biblia se va a convertir en tu propósito, la voluntad de Dios para tu vida, si tú no tienes una relación cercana con Él. Tú necesitas pasar tiempo con Jesús cada día y conocerle para que ese propósito se haga carne en tu vida. Te doy un ejemplo para que veas de que no es suficiente, de que el propósito de Dios no es una lista de tareas de cumplir, sino una relación en la cual debo profundizar. Repito, el propósito y la voluntad de Dios para tu vida no es una lista de tareas que debo cumplir. Ya sé cuál es mi propósito en mi vida: evangelizar, discipular, adorar, hacer discípulos. No. Eso todo está en la Biblia. La Biblia nos manda a evangelizar, la Biblia nos manda a ser discípulos, nos manda a adorar. El libro 5 vidas con propósito, excelente. Eso es verdad, pero eso nunca se va a convertir en tu propósito mientras no tenga una relación con Cristo. Amén. Nunca. Ejemplo de que esto es así. El pueblo de Israel sabía los mandamientos. ¿Los sabían de memoria? Sí. Desde que tenían 12 años, todos los judíos se sabían la Torah. Y mire, esta gente era tan amante de la ley que hasta se inventaron mandamientos de hombres para seguir obedeciendo.
O sea, eran unos expertos en la Biblia. Pregunto, ¿el pueblo judío en los tiempos de Jesús estaba en el propósito de Dios? ¿Estaban cumpliendo el propósito de Dios? Pregunto, ¿estaban cumpliendo el propósito de Dios? ¿Pero se sabían la ley? Pastor, ¿no estaban en el propósito de Dios? No estaban. Justamente por esa razón fue que Jesús, volviendo un día al templo, encontró una ¿cómo se llama esta planta? Ayúdenme. Una higuera. Y como una parábola dijo: tienes tanto follaje, tienes tanta hoja, parece que tiene fruto, pero no da fruto, te vas a secar la raíz. Esa higuera era el pueblo de Israel, que tenía un gran templo, un gran culto, sacerdotes, pero no tenían fruto que alimente, no tenían fruto espiritual que alimente a las naciones. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: este pueblo tiene mucha religión, pero cero propósito, se van a secar. Y voy a levantar una nueva iglesia que cumpla mi propósito. Y dejó al lado al pueblo de Israel y levantó un nuevo pueblo que somos nosotros, la iglesia. Este pueblo judío conocía la ley, las escrituras, pero por cuanto rechazaron a Jesús, no aceptaron a Jesús hacia sí, esta ley se convirtió en letra muerta que no permitió que ellos vivan en el propósito de Dios. No es suficiente conocer la Biblia, tengo que tener una relación cercana con Jesús que haga que esta palabra cobre vida en mí y me alinee con el propósito de Dios. El propósito no son 5 mandamientos que debo obedecer. El propósito es una relación que yo debo profundizar con Jesús. Amén. No se trata que anoten en mi cuaderno: voy a hacer esto, esto, esto y esto. No, olvídate, eso no es propósito. Eso puede ser parte de tu propósito, pero eso va a cobrar vida solo en una relación con Jesús. Amén. Amén. Entonces, lo que muchos de ustedes sabían estos versículos que acabamos de leer. Y ustedes han leído el libro Vida con Propósito y yo los felicito. Pero eso no va a cobrar vida hasta que no tenga una relación cercana con Jesús. No va a cobrar vida. ¿Cuánta gente sabe un montón de Biblia pero no tiene fruto? ¿Cuánta gente puede discutir de la Biblia pero no tiene fruto? ¿Qué le falta? No Biblia, una relación con Jesús. Prioridades, diga conmigo: prioridades. ¿Qué le está faltando? Prioridades. Me alegra que mi esposa esté con nosotros esta mañana. Bienvenida, mi amor. Y como está aquí, le vamos a dar la bienvenida con un buen ejemplo de ella. Le vamos a dar la bienvenida como se debe. Yo le voy a mostrar a través de mi relación con mi esposa de que el propósito no son 5 mandamientos a cumplir, sino que uno conoce la voluntad de una persona más que por lo que escucha, sino por lo que conoce. Una relación. Amén. Una relación. Si le preguntáramos a la pastora cuál es su voluntad ahora para el mediodía, ¿cuánto quisiera saber cuál es la voluntad de la pastora para el mediodía? Bien. Mire, aquí la señora simpática que está a su lado, mi queridísima suegra, ella tiene una relación con su hija, tuvo muchos años viviendo en su casa, pero ya ahora la hija ha vivido más tiempo conmigo que con ella. No, ¿verdad? Saque su cálculo. Yo la conocí a esta muchacha cuando tenía 11 años, de ese tiempo hasta ahora. Entonces, ella, en base a su relación, ¿qué quiere comer Jimena al mediodía? Lo más seguro que la hermana era: a mi Jimenita le gustan las milanesas de carne que yo le hice. Yo le voy a preparar hijita ahora. Hermana, le toco la palabra, gracias. A mi hijita le gustan las milanesas que yo le hago, son su delicia. ¿Y es verdad que le gustan? ¿Es verdad? ¿Le gustan las milanesas de carne de su mamá? Le gusta. Que sean ricas son 3 puntos aparte. Es broma, es broma, es broma, es broma. No sé qué hice, Señor, líbrame. Yo creo que como estoy en el púlpito, así en el espíritu, Dios. Recíbelo de parte del Señor. No vas a comer, me dice, no, es broma. Ya yo invito ahora. Y es verdad, a ella le gusta la milanesa, es verdad, es verdad.
Sí, es verdad, le gusta creer a su mamá, es verdad. Pero ¿será la voluntad ahora de ella? Una relación. Si le preguntamos a Andreita, que es una de las mejores amigas de la pastora, su Pinky, compañera de trabajo, la hermana Elda, Andreita va a decir: pastor, yo sé que a la pastora su voluntad era hacer sushi o una torta de merengue. Una torta de merengue o sushi. ¿Y es verdad que le gusta el sushi? Sí, es verdad. La hermana Lugarina le trajo para su cumpleaños una bandeja, no pudimos acabárnosla. Y con la hermana aquí, querida Claudia, hicimos sushi hasta que nos casamos igual. ¿Y es verdad que le gusta el sushi? Sí, es verdad. Le gusta. Pero ¿será su voluntad hoy? Todo eso es verdad. ¿Pero es su voluntad hoy? ¿Se aplica a hoy? Mamá, amiga. Pero si me preguntan a mí, que yo ando con ella todos los días, me despierto y está ahí. Está ahí. Me estoy cepillando los dientes y ¡pum! Aparece en el espejo. Ahí. Llego al trabajo, saco las cosas del auto y cuando llego acá adivinen, está ahí. Cuando estoy almorzando, levanto la cabeza de tomar la sopa, está ahí. Increíblemente. Y en la noche cuando vuelvo a la cama, otra vez está ahí. Es impresionante esta vida. Ella siempre está conmigo. Así que sea siempre, amén. Que así sea siempre, que siempre estemos juntos. Si me preguntan a mí, yo les puedo decir que en este tiempo la voluntad de la pastora es que la llevemos al mall, compremos fideos chinos con chancho agridulce. Si usted quiere hacerle un cariño a mediodía, vamos allá. Yo no como chancho, pero a mí me invita a la casa del Camba. Un majadito, usted sabe. Todo eso es verdad, pero cada una habla desde su relación. Como su relación de mamá habla milanesa, su relación de amigo habla sushi, su relación de esposo, de cercana, íntima, de todos los días, continuo, yo sé cuál es la voluntad de ella, aunque todo lo demás es verdad. Escuche, aquí hay muchas verdades, muchísimas. Pero ¿cuándo se va a hacer una realidad en tu vida el propósito de Dios? Cuando tú tengas una relación íntima, cercana, diaria con Él. Amén. 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 Pero cuando tú tengas una relación íntima, cercana con Él. Entonces, entre todas esas verdades, algo va a empezar a latir en tu corazón y te va a guiar al propósito de Dios para tu vida. Amén. ¿Cuántos quieren alinearse con el propósito y la voluntad de Dios? Amén. Cierro el mensaje con esta frase. El propósito de Dios, la voluntad de Dios, el plan de Dios para tu vida no es una lista de tareas que cumplir. Es una relación a profundizar. Y desde esa relación íntima, cercana, con prioridades. Recuerde, ¿cómo te acercas a Jesús? Prioridades, 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 prioridades. Mientras mantengas las prioridades en orden, siempre estarás cerca de Él. Y esa relación va a hacer que el propósito de Dios, que todas las verdades de Dios empiecen a cobrar vida dentro tuyo. Y cuando tú empiezas a alinearte con el propósito de Dios a causa de esa relación, milagros empezarán a suceder en tu vida porque te alineaste con el plan y el propósito de Dios. Y los milagros no son un menú celestial para yo pedir a Dios de acuerdo a mi necesidad, son parte de un plan divino que Dios está llevando a cabo. Y cada vez que yo camino en ese propósito, los milagros de Dios suceden. Amén. Los milagros de Dios suceden. Amén. Pero tendrás que alinearte con el propósito y el plan y la voluntad que Dios tiene para tu vida. Y para cada uno es diferente, pero con un mismo objetivo: glorificar a Dios en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. 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 Vamos a dar gracias a Dios
Salmo 2.14. No quiero irme sin darle este pasaje. Salmo 2.14. Qué hermoso este pasaje, mire, léalo. El Señor reserva su amistad personal para los que le temen. Si usted quiere una relación íntima con el Señor, prioridades como Dios lee, y tiene que apartarse del pecado. Tiene que decidir hacer lo justo. Amén. No puede usted seguir una vida de pecado y creer que Dios te va a recibir así con brazos abiertos. Te recibe para perdonarte tus pecados, pero ahí tenés que apartarte. Tenés que tener temor reverente. Y cuando vos tengas una amistad personal con Él, íntima, cercana, ¿qué va a pasar? Léalo fuerte. Es a ellos a los que le enseña el significado de su pacto. No dice les enseña su pacto. No. Dios le enseña lo que eso significa para tu vida. Amén. Amén. Nunca más digan, ¿qué será la voluntad de Dios para mi propósito? Hermano, no se aflija por eso. La voluntad y el propósito de Dios para tu vida es tan sencillo como acercarte a Jesús cada día, amarlo, adorarlo y escucharlo. Y en esa relación tú vas a empezar a caminar en el propósito de Dios. Nunca te vas a perder. La Biblia dice en Isaías, hasta el más torpe no se perderá en el camino. Dice en el camino de santidad. Ese es nuestro Señor Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Escuchen, hasta el más torpe estará en el propósito de Dios si decide seguir el camino a Jesús. Amén. Busque a Dios como nunca antes. Ore como nunca antes. Vaya a su Biblia. No se acueste por nada del mundo sin haber pasado tiempo con Jesús. Por nada del mundo. Pastor, ¿y si llego 1 de la mañana? Por nada del mundo. Esté ahí con Él. Adore, ore, háblele, cuéntele. Cuéntele lo de ese día, cuéntele lo del siguiente. Pase tiempo con Él, porque de esa relación fluirá, florecerá el propósito de Dios para tu vida. Amén. Ore.